Una de las actividades más comunes entre la Iglesia del Señor, la familia de Dios, son precisamente la serie de predicaciones. Es algo que estamos prontos nosotros a tener y que regularmente tenemos fechas ya destinadas para estos eventos. Eh, Muchas otras religiones o muchas organizaciones religiosas igualmente tienen sus eventos también que les llaman de otras maneras, otros les llaman campañas. ¿Sí? ¿Han escuchado esos términos? Nosotros normalmente le llamamos serie de predicaciones. Pero siguiendo con la misma idea de esta serie de lecciones que estamos trayendo, ¿por qué creemos y practicamos así? Quiero que me acompañen a ver por qué la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, tiene esta serie de predicaciones. Y la pregunta siempre creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer para cada práctica que hacemos. ¿Con qué base bíblica hacemos nosotros esto? En realidad la Biblia autoriza esto, lo manda o cuál es la perspectiva desde la Biblia. ¿Okay? En muchas de las congregaciones de Cristo existe esta práctica entre las iglesias americanas también, y hablo de ellos porque ellos iniciaron primeramente estas series de predicaciones, estas actividades, después lo que es México, Sudamérica, Centroamérica siguieron también con estas actividades. Entonces, puede ser que como nosotros venimos de esos lugares, tomamos esas prácticas porque seguimos lo que hacían a otras personas, otros hermanos. Es importante nosotros entender por qué hacemos estas cosas, ¿verdad? Y por qué las queremos así. Una serie de predicaciones es un periodo especial en cual la iglesia aparta varios días consecutivos para escuchar la palabra de Dios, para invitar a personas también que no conocen el Evangelio, fortalecer a los miembros y también estimular la congregación a servir con mayor fidelidad. Esos son los fines de estos eventos. Generalmente se invita a un predicador de otra congregación para presentar una serie de lecciones bíblicas. En este local, en esta iglesia, nosotros hemos tenido no solamente series con hermanos que vienen de otros lugares, pero también hemos tenido series con el evangelista de este lugar, ¿verdad? Entonces, creo que habla muy bien el enfoque y de la perspectiva que nosotros tenemos de las series. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es la perspectiva, cuál es el punto principal o la idea principal y el objetivo de las series. Y creo que esto habla muy bien de nuestra perspectiva. Porque puede haber también ocasiones en que las personas quieren traer a alguien de fuera porque es lo normal y tener una serie con alguien de adentro, con un evangelista local, es como que no, ¿verdad? Se siente raro. Bueno, otra vez, la perspectiva de las series, ¿cuál es? En los Estados Unidos, estas actividades tienen una larga historia entre las iglesias de Cristo. Anteriormente eran conocidas como reuniones prolongadas. Después empezaron a cambiar la terminología porque eran una serie de lecciones, ¿verdad? No existía una duración universal o variaban mucho. Algunos registros muestran reuniones de una semana, 10 días o incluso hasta 2 semanas. También había escuchado a un hermano que estaba hablando, que ya estaba un poquito anciano y conocía de esas prácticas, que también había series de oraciones. Ahora ya no es tan común tener serie de oraciones, pero había esas prácticas también. Una semana, 2 semanas. Por ejemplo, dice que una iglesia en Graham, Texas, creo que se llama así, registra que en 1921 invitaron a un predicador para predicar por la mañana y por la noche durante 2 semanas. 2 semanas, mañana y noche. Si se nos hace pesado una semana todas las noches, imagínense 2 semanas por la mañana y en la noche. Otra vez, creo que habla mucho de la perspectiva que ellos tenían de estas actividades. Durante gran parte del siglo XX, las series de predicaciones fueron una de las principales herramientas de crecimiento entre las iglesias de Cristo. A diferencia de reuniones basadas principalmente en el emocionalismo, como vimos el sermón pasado sobre esta serie, que a contrario de eso, de tener reuniones para actividades sociales, estas se enfocaban 100% en actividades espirituales, en escudriñar la palabra, en escuchar la palabra. Con el tiempo, muchas series se hicieron más cortas, algunas duran 3 días, 2 días, incluso a veces 5 días.
se han acortado mucho ese tipo de series. Tenemos que también entender algo sobre esto. La historia no muestra que las series son mandadas por la Biblia. No es un mandato de la Biblia. No encontramos un texto que diga harás una serie cada domingo, de miércoles a domingo, etcétera. No hay eso en la Biblia. Pero lo que sí vemos en la Biblia una autorización para predicar el evangelio, un mandato, enseñar continuamente, invitar a personas, fortalecer a los hermanos y reunirnos para estimularnos espiritualmente. Eso sí lo vemos. Y vamos a basar nuestra predicación, nuestro sermón en esta tarde en estas ideas. La pregunta otra vez, ¿por qué nosotros hacemos y practicamos así? Bueno, la primera razón es, lo tenía repetido. Dice, las series de predicaciones nos permiten dedicar tiempo continuo a la palabra. Y esa es la primera idea y esa es el primer punto principal en esta respuesta. Nosotros podemos dedicar tiempo continuo a la palabra. No tenemos nosotros un mandato para poder nosotros reunirnos de cierto tiempo a cierto tiempo, pero sí tenemos un mandato para nosotros escudriñar y enseñar la palabra. En Hechos capítulo 15, vamos a Hechos capítulo 15, acompáñenme por favor ahí en el versículo 32. En el versículo 32. Y esto sí tiene un respaldo bíblico. Judas y Silas, como también eran profetas, ellos fueron mandados también de otro lugar. Podemos ver en el versículo 30, entonces una vez despedidos ellos, descendieron a Antioquía. ¿Quién? Judas y Silas. En el versículo 32, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con una abundancia de palabras y los fortalecieron. Judas y Silas eran hermanos que venían de otro lugar, fueron mandados y fueron con el propósito también de exhortar a los hermanos con una abundancia de palabras. Y aquí la palabra clave, la frase clave que podemos ver es con abundancia de palabras. Y tenemos nosotros que estar de acuerdo que la abundancia de palabras que ellos dieron a los hermanos no era una motivación normal, ¿verdad? Que no involucrara la palabra. Al contrario, la motivación y el fortalecimiento de palabra que ellos dieron era por la palabra de Dios. Y los fortalecieron, porque el fortalecimiento, la abundancia de palabras que podían a ellos exhortarlos venía de la palabra de Dios. Entonces sí tenemos un mandato bíblico o un ejemplo bíblico donde hermanos fortalecían y nos fortalecen a través de la palabra, ¿verdad? También en Hechos capítulo 15, ahí en el versículo 35, capítulo 15, versículo 35. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, ahí mismo, y enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Otra vez vemos otros dos hermanos, de Pablo y Bernabé, se quedaron en Antioquía y enseñaban la palabra del Señor. Y vemos allí el tiempo que ellos estaban poniendo para predicar la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con muchos otros también. Aquí encontramos predicadores de diferentes lugares trabajando juntos para enseñar a una congregación. Y eso parece mucho a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros también invitamos a hermanos para que ellos vengan y nos prediquen la palabra de Dios. Otra vez. Y el punto principal de esta idea es el tiempo que nosotros dedicamos a la palabra, como ellos también lo hicieron allí. Es interesante cómo ver que tantas veces vemos en la Biblia hermanos que iban y venían a ciertas congregaciones con el puro propósito de predicar la palabra. En Hechos capítulo 20 nos da la muestra que también que la palabra es causa de apartar tiempo para escudriñarla, escucharla y aprenderla. En Hechos el capítulo 20, en este mismo libro, pero en el capítulo 20, en el versículo 7, en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí la idea principal también de este versículo es que Pablo apartó más tiempo de lo normal para predicar la palabra de Dios.
Pablo estaba visitando Troas, los hermanos se reunieron y aprovecharon su presencia para escucharlo. Y a lo largo, y él alargó el discurso de la palabra. Y es lo que nosotros hacemos, alargamos y extendemos el tiempo porque queremos nosotros dedicar tiempo continuo, tiempo que donde nos podamos empapar de la palabra de Dios. Dice en el versículo 7, alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjense cómo ellos estaban dedicados a la palabra, que no importó el tiempo que ellos estaban dedicando, Él alargó y ellos estaban dispuestos a escuchar. Nosotros estamos dispuestos a apartar varios días de la semana, horas entre la semana, para poder escuchar la palabra de Dios también. Evidentemente aquellos hermanos no veían la predicación como algo que debía terminar rápidamente, que era una hora y ya vamos a la casa. Solamente 2 veces a la semana está bien. No, ellos se dedicaban y nosotros nos dedicamos a escuchar la palabra. Tenían hambre de escuchar la verdad. Las series fueron diseñadas con este propósito también, para escuchar la palabra. En Hechos también, el capítulo 19, regresando un capítulo anterior, en el versículo 9 al 10, en el versículo 9 al 10, dice en Hechos capítulo 19, versículo 9 y 10, porque como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Si a mí me dijeran, ¿cuál es la serie más larga que ha existido en la historia? A lo mejor esa es. Porque Pablo estuvo 2 años cada día enseñando en la escuela de Tiro, ¿verdad? Y todos estaban escuchando. Esto me suena mucho como una serie, todos los días. Estaba predicando, estaba enseñando. Entonces, vemos cómo en aquel tiempo, igual que ahora, se dedicaba tiempo para escuchar la palabra. Y no importaba si no era domingo, no importaba si era un jueves, se apartaba el tiempo con el propósito de escudriñar la palabra. Eso demuestra que la enseñanza de la palabra no está limitada a solamente una reunión semanal. La serie de predicaciones es precisamente una manera de hacer esto, apartar tiempo como ellos lo hacían, como Pablo lo hacía cada día por 2 años, para escudriñar la palabra, para abrir oportunidades para que la palabra sea proclamada. No tenemos un mandamiento que determine el número exacto de días, pero sí tenemos autoridad para predicar, para enseñar, para reunirnos y fortalecer a la iglesia. No existe un mandamiento que diga que la serie debe durar 4 días, pero sí existe un mandamiento que dice predica la palabra. Y eso es lo que hacían ellos. Y es lo que hacemos nosotros también. Más adelante también vemos que por qué la iglesia hace o toma parte en la serie de predicaciones. Porque la serie de predicaciones proclama el poder del evangelio. El poder del evangelio está en la palabra. Está en estas reuniones que nosotros tratamos de tener. En Romanos capítulo 1, versículo 16, como ya todos lo saben, no lo tienen que buscar, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y dónde tenemos dónde predicamos el evangelio? En las reuniones de nosotros. Una serie de predicaciones no debe organizarse solamente porque siempre lo hemos hecho, porque todos lo hacen y no tenemos tenido serie. No, no es por eso solamente, es porque predicamos el evangelio. Tampoco debe hacerse porque para llenar el calendario, observar o solamente por una costumbre, ¿verdad? O entretener a la congregación para que alguien no nos aburramos del evangelista que está aquí. No, no es por eso en realidad. Se realiza porque creemos que el evangelio es poder de Dios y entre más estemos empapados de ese evangelio, más estamos cerca de la salvación. Romanos 1:6. Eso se relaciona directamente con los estudios que estamos, con el sermón que tuvimos, ¿verdad? De la misión espiritual de la iglesia. La misión de la iglesia no es entretener al mundo, es llevar el mensaje que puede salvar al mundo. Y esto creo que si entendemos esta gran verdad, si entendemos realmente el propósito principal de las series de predicaciones que nosotros tenemos, vamos a hacer mejores decisiones a quién invitamos.
Bueno, los ancianos, ¿verdad? Los ancianos, ¿a quién invitan? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo apreciamos a ese hermano que viene a traernos el Evangelio? Romanos 1:6 dice que ese evangelio que Él trae es poder para la salvación. Él nos trae la salvación, nos está trayendo un pedazo de la salvación para nosotros. Si entendemos esto, vamos a mirar la serie de lecciones con una forma diferente. En 1 Corintios 1:21, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, el poder no se encuentra en la personalidad del predicador, si predica muy bien, el tono de su voz y en la fama que tenga, ¿verdad? Sino en la verdad que él trae. En el capítulo 1, versículo 21, porque en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que salva al creyente? ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? ¿Es el predicador que invitamos, que tal vez habla muy bien? ¿O el evangelio que trae? Él es el evangelio que trae. Muchas veces se invita a un evangelista que sea chistoso o conocido o uno que pueda predicar bilingüe incluso. He escuchado eso también. Andan buscando a un hermano que pueda predicar bilingüe. No importa quién sea, pero con que predique bilingüe. Hay un predicador muy famoso en YouTube que hace muchos chistes. A lo mejor lo han escuchado ustedes. Pero a él lo invitan porque trae el evangelio. No, lo invitan porque da buenos chistes. Pero ¿qué valor hay en esos chistes? No hay ningún valor. Un hermano que viene y trae el evangelio, un pedacito de salvación para nosotros, allí está realmente el valor. De acuerdo a 1 Corintios, el texto que leímos, nuestro enfoque debe estar en alguien que pueda transmitir la palabra para que éste pueda llevarnos más cerca a la salvación. En Romanos capítulo 10 también, el versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17. Y también en Isaías 55:11, estos dos textos, dicen en Romanos capítulo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Si creemos en estos textos, creemos que la palabra de Dios es en una forma intensiva, tendrá resultado en nosotros. Si nosotros creemos que la palabra nos trae fe, y no solamente eso, nos trae beneficio a nosotros, como dice Isaías 55:11. Entonces, nosotros también creemos que estar en una serie de lecciones 5, 6, 7 días a la semana va a traer bendiciones a nuestras vidas. Y para eso nosotros sí tenemos mandamientos. No sabemos cuál sermón tocará un corazón, pero por eso seguimos predicando. El éxito de una serie no puede medirse únicamente por el número de personas que responden públicamente, porque tenemos muchas personas en una serie. Se debe de medir por el impacto que tiene en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Ahí es cuando se mide la serie de predicaciones. La serie de predicaciones tiene un gran impacto por el Evangelio, por el poder del Evangelio. También, por último, la serie de predicaciones fortalecen y animan y une a la iglesia. Creo que ese es uno de los beneficios que nosotros también podemos tener en este tipo de eventos. En Hechos capítulo 14, versículo 21 y también en versículo 22. En Hechos capítulo 14, vayan conmigo por favor, en el capítulo 14, el versículo 21 y versículo 22. Y creo que ese es un impacto que nosotros sentimos primero, ¿verdad? Cuando estamos juntos y cuando va llegando el tiempo de la serie, nos sentimos animados, nos sentimos contentos, felices, porque ya va a llegar el día. Lo podemos sentir, porque vamos a conocer tal vez a un hermano nuevo, etcétera. Y es lo que vemos que la Biblia también está diciéndonos que tenemos que buscar eso. En el versículo 21 y versículo 22 dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles. Y esa idea de fortalecer el ánimo de los discípulos viene muy de la mano con un sentimiento, ¿verdad? Con sí, con un sentimiento en el corazón de estar juntos. Y vemos aquí cómo ellos exhortaban, perseveren fiel. Pero otra vez, ya después de la palabra, va junto con la palabra. Pablo y Bernabé ya habían predicado en varias ciudades, sin embargo, regresaron porque los discípulos necesitaban ser fortalecidos. Y esa es la idea que estamos viendo en el Hechos capítulo 14, que los cristianos necesitan un fortalecimiento continuo también. Ahora, una serie de predicaciones va a ayudar a esto, porque es algo continuo, es algo intensivo. Igualmente cuando tomamos vitaminas, ¿verdad? No vamos a tomar vitaminas solamente un día y esperar resultados. Tenemos que ser continuos, tomarlos una semana, 2 semanas, después veremos los resultados. La palabra es algo igual. No podemos esperar cambios si venimos solamente una semana, un día a la semana, y no leemos la Biblia durante la semana, no oramos durante la semana. Esto está ayudando o debe de ayudarnos a nosotros fortalecernos con algo continuo también. Siguiendo con esta idea, en el capítulo 10 ahora, regresando al capítulo 10, versículo 24, en el versículo 24 y el versículo 25, Hebreos capítulo 10 y en el versículo igual 24 y 25, y creo que esto habla mucho también de esta idea, considerándonos los unos a los otros para estimularlos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veamos que el día se acerca. Vemos cómo el versículo 24 habla de que no nos dejemos de congregar, pero la idea va un poquito más atrás en el versículo 24, perdón, habla del versículo 25, pero el versículo 24 está haciendo la unión entre no dejando de congregarnos con el amor, el estimularlos al amor y las buenas obras también. En versículo 24 dice, considerémonos los unos a los otros. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a considerar los unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a estimular en el amor? ¿Cómo vamos a practicar las buenas obras? Versículo 25 dice, no te dejes de congregar. Allí es donde tú vas a estimular. Allí es donde tú vas a considerar a tu hermano, a tu hermana. Allí es donde tú lo estás haciendo. Y aquí en el versículo 25 nos da el lado negativo de dejarnos de congregar, ¿verdad? De congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, si el dejar de congregarnos tiene un efecto negativo, ¿qué efecto tendrá reunirnos más seguido? Algo positivo, ¿verdad? De acuerdo al texto, si es algo negativo, dejar de congregarnos, juntarnos más seguido, a escuchar la palabra, tiene un efecto positivo. Entonces, vemos a través de estos textos que el estar juntos más seguido, 5 veces a la semana, en series, en diferentes tiempos durante el año, tiene algo positivo. Claro que tiene algo positivo. Dice en el versículo 25, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Exhortémonos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando estamos juntos. Cuando nos congregamos, versículo 25. Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros venimos a la serie, si no faltamos, estamos diciendo a los demás, a nosotros, esta reunión es importante. La palabra de Dios es importante. La iglesia es importante, tú eres importante, es lo que estamos haciendo. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo muere en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros. Y observamos la expresión more en abundancia. Otra vez la idea, ¿dónde vamos a escuchar? ¿Dónde vamos a estar juntos escuchando la palabra? En abundancia, en esas series, juntos. La palabra no debe visitarnos ocasionalmente, debe vivir entre nosotros.
Una serie de predicaciones es una oportunidad para que durante varios días la palabra ocupe más espacio en nuestras conversaciones, en nuestros hogares, en nuestros pensamientos. No, no solamente eso, la serie de predicaciones puede prepararnos para nuestras responsabilidades en la iglesia local. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, otra vez textos que conocemos y dicen él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra nos puede preparar para tomar un rol, para poder perfeccionar nuestras habilidades. Entonces, entre más actividad, entre más escuchemos la palabra, más nos podemos perfeccionar en nuestras habilidades. Y es lo que vemos también ahí en Efesios capítulo 4. Pensemos en una fogata. Cuando un leño se sale de la fogata y está fuera de la fogata, del fuego, se va a apagar. No va a estar vivo la lumbre. Pero si regresa otra vez, si está junto con la lumbre, entonces va a tomar más fuerza. Igualmente nosotros, separados y no venemos, si no tratamos de estar juntos escuchando la palabra, con el propósito de escuchar la palabra, vamos a estar apagándonos. Pero mientras estemos más juntos, escuchando la palabra, en estas series podemos nosotros retomar y vivir nuestra fe. Un cristiano isolado puede enfriarse rápidamente, pero cuando se reúne alrededor de la palabra, nos ayudamos los unos a los otros a mantener viva nuestra fe, tomando propósito en nuestras habilidades. La iglesia no se fortalece solamente porque escucha el mismo sermón, sino porque permanece unida alrededor de la misma palabra. Escuchamos la palabra y la hacemos de nosotros. Ya para terminar, la serie nos recuerda que no estamos caminando solos, estamos luchando juntos, aprendiendo juntos, adorando juntos y animándonos a llegar juntos al cielo. Así es que la serie de predicaciones nosotros la practicamos y creemos que nos ayuda porque nos fortalece, nos anima y nos une como iglesia. Para concluir, ¿por qué la iglesia de Cristo tiene serie de predicaciones? ¿Por qué nosotros practicamos esto? ¿Es bíblico? ¿Hay un mandamiento? ¿De dónde viene? La iglesia del Señor no tiene series porque debemos tenerlas, porque todos lo hicieron así, lo hacen así, y nosotros también lo tenemos que hacer. O porque ya tenemos que escuchar a alguien nuevo. La iglesia del Señor tiene el poder, entiende el poder de la palabra, del evangelio, de la unidad, lo que ella trae, el estar juntos más constantemente, los beneficios que podemos tener. Y de ahí viene la importancia de asistir, de apreciar a quien nos trae la palabra y el esfuerzo que esos hermanos ponen en estudiarla y el valor que le ponen a la misma. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación, siempre haciendo invitaciones, ¿verdad? Para que si alguien nos visita pueda también ponerle ese respeto a la palabra, ese valor a la palabra y venga y sea bautizado.